gozo el que yo siento este día de estar en esta casa, pudiendo predicar a través no solo de la iglesia, sino a través de este medio virtual que Dios nos ha abierto. Créanmelo que siento como que estoy recién graduada. Deseaba, anhelaba con todo mi corazón que este día llegara. Solo he podido predicar un solo mensaje. Tengo varios, pero voy a predicar lo que el Espíritu Santo quiere hablar a la iglesia. Y quiero que ustedes, pueblo de Dios, que los amo tanto y que sé que lo que yo, solo mi familia puede, porque son los que pudieron verme todo el proceso, y la tía Marta que me vio en la etapa más difícil, pueden dar fe de lo que Dios hizo en mí, del milagro maravilloso que Dios hizo en mí, porque yo tenía una sentencia de muerte, pero el Señor tenía otra. Para su gloria, para su honra, para su honor. Y les voy a pedir que si pueden extender sus brazos hacia mí para que ustedes puedan cubrirme en oración. He tenido muchas luchas para poder llegar este día, el amanecer, el día de mi cumpleaños, que fue el jueves. Yo tuve una batalla espiritual como muy pocas he tenido. Los ratitos que lograba dormirme, recuerdo que tuve un sueño donde se me enviaba una comida de regalo, y cuando yo abría aquella comida, lo que yo recibía era una serpiente enorme que me quería atacar. Y yo empecé a pelear y a pelear y a pelear en el nombre de Jesús, y aquel animal se fue. Pero toda la noche pasé peleando con demonios. Eso fue amanecer el día de mi cumpleaños, jueves. Anoche yo tenía un dolor de cabeza, que yo no padezco de dolor de cabeza, y era insoportable. Yo le decía a Ricardo, no soporto el dolor de cabeza. Luego empecé otra vez a molestarme la lengua, que yo estaba perfectamente bien. Empezaron a dolerme los brazos, pero como a eso yo les puse como a las 12 de la noche que por favor oraran por mí, pero como a las 3 de la mañana empecé a ver programas, y justo me salió un programa de la brujería. Empezó otra vez a tener escozor en mi cabeza, y yo decía, Dios mío, que no vaya a volver esto de nuevo. Pero cuando yo escuché el testimonio de aquel varón, me impresionó, porque dice que entre las cosas que él ha recibido cuando le han hecho brujería es precisamente esa característica, que le empezó a picar la cabeza, los brazos. Gloria a Dios. Así que extiendan sus manos, vamos a orar, y les pido que ustedes me cubran en oración. Padre, qué gozo, qué alegría hay en mi corazón. Mi corazón se regocija dentro de mí, Señor, de saber que aquella sentencia que el enemigo había firmado como un decreto con sangre, sellado con sangre, tú lo cambiaste de un momento en otro. Gracias, Señor, porque todo lo que tú me hablaste y que está atesorado en mi corazón, yo quiero transmitirlo a tus hijos, para que esa libertad con que tú me libertaste, ellos puedan también sentirla, Señor, y experimentarla. Gracias porque tu amor es tan grande, tu amor es tan profundo, tu amor es tan inalcanzable que nuestra mente finita no lo puede comprender. Cuando yo estaba ya, Señor, en aquel estado de casi muerte, jamás me imaginé que iba a volver a estar sentada frente a este auditorio, Señor, pudiendo hablar los milagros y maravillas que tú has hecho en mí. Y yo, Señor, con un corazón rendido y humillado a ti, quiero transmitir todo lo que tú me has dado. Sé que es demasiado lo que tú me has dado y es difícil sintetizarlo, Señor. Lo haré poco a poco, pero te pido, amado Espíritu Santo, que no sea mi agenda, sino la tuya, que seas tú el que dirija cada cosa que yo voy a hablar, que mi lengua, Señor, sea una lengua de escribano, para que queden sembradas,
sellada, escrita en el corazón de cada persona que escuche esta palabra, Señor. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, toma control de mi cuerpo físico, toma control de mi alma y de mi espíritu. Y te pido también que tomes control de tus hijos para que ellos abran su entendimiento, los ojos de su entendimiento, para que escuchen la palabra rema que tú traes para este pueblo. Porque tú no quieres ver a tus hijos enfermos, tú no quieres ver a tus hijos agobiados, tú no quieres ver a tus hijos oprimidos. Tú eres un Dios tan grande, tú eres un Dios todopoderoso, el creador de los cielos y la tierra, el dueño de todo este universo. Señor, hoy el enemigo va a doblar sus rodillas ante el nombre que es sobre todo nombre, ante el nombre poderoso de Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Dele un fuerte aplauso al Señor. Quiero decirles, hermanos, que estos 2 últimos años que mi familia y yo hemos enfrentado tantas adversidades, nos debilitaron a un grado que ustedes no pueden imaginar. El primer año fue pues la enfermedad de mi esposo, verlo a él débil, verlo a él desvalido, era muy difícil, porque para uno de mujer realmente su esposo es como un brazo fuerte, y sobre todo el esposo que me tocó a mí, ¿verdad? Que todo lo hace y que yo no sé hacer nada de resolver problemas de la casa. Y yo me sentía tan sola cuando lo miraba a él en ese estado. Y esa situación me llevó a tener emocionalmente una afectación. Pero yo jamás me imaginé que el siguiente año yo iba a pasar toda esta batalla que he enfrentado. No voy a entrar en tanto detalle, hermanos, porque no le quiero robar al Señor la palabra. Pero quiero decirles que este año último yo aprendí tanto, recibí tantas revelaciones de parte del Espíritu Santo, a pesar que les voy a decir, yo no tenía fuerza, ni siquiera la voluntad de orar. Yo lo único que hacía cada mañana era abrir mis ojos, mirar el techo, porque era lo único que podía hacer, y decirle, gracias Señor, estoy viva. Era toda mi oración. Yo no podía tener comunión con el Señor. Fue muy duro porque el ataque que yo recibí fue un ataque integral, emocional, espiritual y físico. Pero Dios nunca me dejó, nunca me desamparó. Y es por eso que todas estas revelaciones que el Espíritu Santo me ha dado, yo tengo el anhelo profundo de poderlas compartir con ustedes. Le he pedido al Espíritu Santo que me ayude a sintetizar, porque trabajé el miércoles, lo terminé, pero me salieron un montón de páginas y tuve que volver a corregir para hacer menos páginas. Hoy volví a corregir. Tuve una batalla con la tecnología terrible, bueno, pero esto no es el punto. El mensaje con el que yo quiero iniciar se llama el poder de un decreto. Y quiero decirles que son tantas las experiencias espirituales que yo tuve y las enseñanzas que el Señor me dio, que no sé a lo largo de cuánto tiempo yo se lo voy a poder decir. Pero quise empezar con esto porque esto fue para mí el punto de partida de todas las cosas que yo viví. Y no quiero ser egoísta de quedar engordada y no transmitirles a ustedes estas perlas de sabiduría y de conocimiento. Y como les digo, siento impartir de parte del Espíritu lo que Él puso en mí. Y oro también, lo he hecho privado y lo oré al entrar a la iglesia, para que sus corazones estén listos para lo que Él quiere darnos en este día. Y les decía que en este desierto largo,
Bueno, yo lo sentí muy largo. Dios me dio tres poderosas enseñanzas en esta batalla, que poco a poco yo se las iré dando. Voy a definir lo que es un acta. Acta es una palabra que viene del hebreo davar, que significa cumplimiento. Oigan bien, cumplimiento, mandato, acusación, decreto, sentencia, designio, acuerdo, crónica, edicto. Y en el griego, la raíz griega es hierógrafo, es difícil de pronunciar, que significa manuscrito, documento, bono legal, escrito a mano. Y todos estos, si los analizamos, que no voy a entrar en detalle para el análisis, porque quiero llegar a lo profundo de este tema, demuestra lo serio que significa un acta que se levanta contra una persona y particularmente contra un hijo de Dios o un siervo de Dios. En el cielo, todas nuestras acciones están registradas en actas, en libros de actas. Pero a su vez, en el reino de Satanás, ellos también llevan actas, que es lo que les da a ellos el derecho legal para dañarnos, para atacarnos, para perjudicarnos. Y esto es lo que la palabra del Señor habla, el acta de los decretos que nos es contrario. Quiero relatarles, a grosso modo, lo que me ocurrió y cómo a mí me establecieron un decreto de accidentes. En el mes de octubre, 24 de octubre exactamente, yo fui a un chequeo normal a donde la reumatóloga, y ese día ocurrieron un montón de hechos sobrenaturales, que tampoco lo voy a relatar porque creo que en el único mensaje que he predicado se lo relaté. Pero fuimos con mi esposo, fuimos con Gladys, estuvimos esperando bastante a Gladys porque ella sí iba a hacer bastantes exámenes. Cuando nosotros salimos, la doctora me dice, mire, me dice, tenga cuidado, no use esa medicina que se puso, porque yo había empezado, lo primero que tuve fue, después de que Ricardo salió ya en remisión, fue una crisis de artritis severa que yo no podía ni mover mis brazos. Entonces yo me automediqué y ella me dijo, mire, si usted se sigue automedicando, ¿sabe lo que le va a ocurrir? Cuando usted puede salir de aquí, se va a quebrar la cadera. Yo llego a mi casa, hermanos. En el momento que llego a mi casa, me cae de una manera muy sobrenatural, con zapatos bajos, no andaba con tacones. Era como que alguien vino corriendo y me empujó. Y yo caí del lado de la fractura de fémur que yo había tenido anteriormente. Ricardo quiso agarrarme en el aire y no pudo. Le dije, gordo, me quebré. Llamaron los paramédicos, sucedieron un montón de cosas. Era la primera vez que salía a la calle y tenía una paranoia de lo del COVID. Solo me había quedado en ropa interior. Llamamos los paramédicos. Resulta que la ambulancia que me enviaron chocó y yo estuve horas tirada en el suelo. Cuando la segunda ambulancia llegó, ellos trataron de todas las maneras de levantarme con esas, unas tijeras. Entonces, como yo me había quitado la ropa, me agarraban la piel y yo pegaba gritos. Fue toda una odisea para poder, poquito a poquito, porque yo no me podía mover ni un milímetro. A mí me llevaron en la ambulancia, mi nieta fue, mi hija estaba, mi hijo y mi esposo, y Natalia se fue conmigo en la ambulancia, pero yo fui, no me pudieron enderezar, yo me fui en la ambulancia de lado. Bueno, fue un dolor peor que el de la primera quebradura, porque me dijo el doctor que cuando es una fisura de pelvis, el dolor es más profundo porque no hay operación, no lo pueden a uno enyesar. El proceso fue largo, difícil, duro, no tienen idea. Pero, como les digo,
ese no es el punto. El punto es glorificar a Dios por lo que Él hizo. Dice la palabra en el libro de Colosenses, capítulo 2, versos 14 y 15. Él anuló el acta que con los cargos que había en contra nuestra y la eliminó clavándola en la cruz. De esa forma desarmó los gobernantes y las autoridades espirituales y los avergonzó públicamente con su victoria y triunfó sobre ellos en la cruz. La semana pasada mi hija hablaba de todos los beneficios que nosotros tenemos en la cruz. Y uno de esos beneficios es que el acta de los decretos que nos es contraria ya fue anulada en la cruz del Calvario. El problema mayúsculo de los hijos de Dios es que no sabemos nuestros derechos. Es que no conocemos lo que Jesús conquistó en la cruz del Calvario. Dice que Él despojó, ellos están despojados. Lo único que tienen ellos es el derecho legal que nosotros les proporcionamos. Soy una mujer de la palabra, soy una mujer de conocimiento muy profundo de la palabra. Soy una mujer que he peleado batallas muy fuertes por mías, por mi familia y por la iglesia y por gente que ni conozco. Y por Honduras, amén. Pero no pude pelear la mía. No pude callarle la boca y decirle no acepto ese decreto de accidente. Como un corderito me fui aceptando aquel decreto. Inmediatamente el enemigo tuvo un derecho legal sobre mí, que me llevó casi a la muerte. El acta que se levanta en nuestra contra, hermanos queridos y pueblo de Dios que me escuchan a través de los medios de comunicación, es algo que no lo podemos tomar con ligereza. Y hubiera deseado con todo mi corazón que esta iglesia estuviera llena. En el libro de Esther existe un claro ejemplo de qué es lo que sucede cuando se emite un decreto. Creo que este es un libro tan hermoso que incluso se han hecho hasta películas de la reina Esther. Y si usted no lo conoce, si usted es nuevo en Cristo y nunca ha leído ese libro, lo invito a que usted lea ese libro porque es maravilloso. Va a encontrar perlas de conocimiento y de revelación maravillosas. Resulta que Amán, que no voy a hablar de quién era Amán, que es figura de Satanás, le pidió al rey Asuero que él emitiera un decreto en contra del pueblo judío para exterminar y saquear todos los bienes de este pueblo. Ese decreto se llevó a cabo un día 7 de marzo. Así que no es casualidad, yo le decía, Señor, no es casualidad que este mes se celebre la fiesta de Purim por los judíos, donde ellos proclaman su libertad. Porque Dios es un Dios de tiempos y de sazones. Dice el libro de Esther 3:13, voy a leer la Reina Valera de 1960, dice, le dijo Amán al rey Asuero, hay un pueblo esparcido, está distribuido, recuerden que él era un rey persa, él era un rey impío, que no conocía a Dios, y requerían adoración los reyes de antes. Entonces, Amán le dice, hay un pueblo esparcido que está distribuido entre todos los pueblos en las provincias de tu reino, que tienen sus leyes, y sus leyes, dice, son diferentes de las de todo el pueblo. Nuestras leyes son diferentes a las del mundo. Por eso nosotros no podemos vivir conforme a cómo vive el mundo. Usted no tiene dinero y el mundo le dice, vaya, saque un préstamo.
Yo no tengo dinero porque ese es otro testimonio. Todo el dinero que nosotros habíamos estado ahorrando con mi familia se fue totalmente y viene otra ronda de pagos que cumplir. Lo llaman a uno a tasas increíbles y le dije, Señor, yo te prometí que yo no iba a sacar préstamo. No voy a sacar préstamo. Yo no sé de dónde, pero tú me vas a dar la provisión. Porque esto fue un ataque integral. Fue todo lo que nos afectó. Pero nosotros tenemos leyes diferentes de las de todo el pueblo. Y dice, y no guardan las leyes del rey. Y nada te beneficia dejarlo vivir. Y si le place al rey, decrete que sean destruidos. ¿Qué hizo el rey? Dice que fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes, ancianos, niños y mujeres en un mismo día. Esto es clave. El día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, y además de todo eso, apoderarse de sus bienes. ¿Pero qué sucedió? Ese mismo día, gloria sea al Altísimo, Dios levantó a un hombre y a una mujer a favor de su pueblo. Y aquel decreto de muerte y exterminio fue derogado y fue cambiado de muerte a celebración. Dios solo necesita un hombre y una mujer que diga, aquí estoy. Aquí estoy, Señor. Yo le he dicho, Señor, aquí estoy. Quiero ver tu pueblo libre. Quiero ver tu pueblo diferente. Ya no quiero verlo llorar. Señor, que yo sea útil. Que este sacrificio, que este desierto que yo he vivido sirva para algo, Señor. Amén. Aleluya. Y el Espíritu Santo me dio una palabra. Porque hubo un día, hermanos, que un siervo de Dios, un hombre sencillo que ustedes lo conocen, la iglesia lo conoce, pastor Amado Amador, que pudiéramos decir que no tenemos nada en común. A él le cuesta incluso pronunciar las palabras. Un hombre humilde, sencillito, yo una mujer intelectual, profesional. Y hablamos horas. Y me deleito hablando con él. Y me llamó. Y le conté esta historia. No le voy a contar cómo fue la liberación porque esta es otra etapa. Pero ese hombre cambió aquel decreto de muerte por un decreto de vida para mí. Y ese día que Satanás había establecido la muerte contra mí, se anuló por el poder de Dios. La palabra decreto viene del hebreo dat, que significa ley, edicto, sentencia, y en el griego significa dogma. Ustedes saben que cuando algo es dogmático es que no tiene vuelta de hoja. El decreto es un curso de acción determinado por una autoridad que solo puede ser anulado por una autoridad superior. En el libro de Esther 8 nos habla de un decreto, como les dije, de exterminio y muerte, pero Dios el mismo día constituyó otro decreto. Y mientras yo he estado orando, porque este mensaje no es que lo hice esta semana, hermanos, este mensaje ha sido revelado desde hace tiempo atrás y he estado orando por personas específicas que le he dicho al Señor, Señor, este es el mayor regalo que yo quiero pedirte, verles libres a estas personas. Y es muy probable que existan algunos decretos contra ustedes y que incluso hayan sido firmados con sangre y hechos en un altar. Pero hay un día donde Dios actúa a tu favor y deroga el decreto y lo torna a tu favor, así como el rey Asuero hizo con el pueblo judío. Y yo espero que este sea tu día. Esther 8, 10 al 13. Y Mardoqueo, dice, escribió en nombre del rey Asuero. Ya no era Amán quien escribía, era Mardoqueo,
Mardoqueo escribió en nombre del rey Asuero, lo selló con el anillo del rey y envió cartas a través de correos en caballos veloces de los repastos reales. Que el rey, ¿cuál era el decreto? Oiga bien el decreto, que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen y que estuviesen a la defensa de su vida, prontos a destruir, matar y acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniese contra ellos, aún sus niños y sus mujeres, y que se apoderasen de sus bienes. El mismo día, dice, en todas las provincias del rey Asuero, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, que este es el mes que estamos ahorita, en el mes de Adar, la copia del edicto se debía dar por decreto, ¿oyó? En cada provincia, y que fuese conocido por todos los pueblos. Y decían que todos los judíos estuviesen preparados para aquel día, para vengarse de sus enemigos. Y todos los judíos tuvieron luz y alegría, gozo y honra. Y no voy a leer, creo que no estoy segura si es el 17, que dice que fue tal lo que se vio allí en Susa, que la gente se convertía a ellos. Sí. ¿Qué es lo que sucede? Hermanos, mi muchacha no sale del asombro. Ella me dice, doña Norma, solo yo sé lo que usted ha vivido. Mi nuera está asombrada y me dice, doña Norma, nosotros el 1 de enero nos fuimos llorando con Ricardo porque creímos que ya no la íbamos a ver. Y verla así, me dice, es que esto es solo un milagro de Dios. Entonces, hermanos, si nuestro cuerpo va a ser sacrificado por un tiempo para glorificar a Dios, aleluya, 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 gloria a Él. ¿Cuál fue ese nuevo decreto? Defiéndanse, dejen la pasividad, dejen de quejarse, dejen de llorar que soy pobre, que mi esposo no tiene dinero, que mi esposo está mirando a otra, que ya no tenemos trabajo, que me siento viejo. Dejen de llorar, defiéndanse. Saquen las armas, peleen por sus bendiciones. El Señor permitió este tiempo de dolor en mi vida y de aflicción para despertar en mí ese espíritu de guerrera que yo lo tengo, pero que estaba dormida, y poder pelear por este pueblo que Dios puso bajo mi cuidado. Le dijo Mardoqueo a Esther, para este tiempo has nacido. Hermanos, para este tiempo hemos nacido. Y quizás miramos el tiempo de mucha aflicción, de escasez económica, de plagas, de guerras. La gasolina sube, en la canasta básica ya no nos alcanza. Miramos a nuestro alrededor tristeza y dolor, pero para este tiempo hemos vivido. Para este tiempo hemos nacido. ¿Por qué? Porque aunque en la tierra hay aflicción, Dios está, me decía él, hija, yo estoy levantando mis mejores guerreros, pero son preparados, no en cualquier campo de batalla, sino que están peleando batallas que nunca antes habían vivido. Yo he peleado batallas tremendas en mi vida, pero nunca había pasado lo que yo pasé. En Estados Unidos existe un ejército élite que es entrenado en los peores escenarios porque son los más valientes de ese ejército. A ellos se les asignan las tareas que ningún otro puede realizar. Dios está levantando generales dentro de su pueblo. Amén. Esther 4:14 dice, dijo Mardoqueo, si callas, le dijo Mardoqueo a Esther, si callas en un tiempo como este, alivio y liberación para los judíos surgirán de algún otro lado, mas tú y tus parientes morirán. Mire qué sentencia la que dio Mardoqueo. ¿Quién sabe, le dice Mardoqueo, si llegaste a ser reina para un tiempo como este? Este no es un tiempo para estar callados, hermanos. Este es un tiempo de pelear.
Es un tiempo de hablarle a las potestades del infierno, que el que está en nosotros es superior al que está contra nosotros. Y quizás cuando nosotros vemos tanto dolor y aflicción, nos digamos, ¿por qué me tocó vivir a mí en este tiempo? ¿Verdad? Yo he dicho, ¿por qué a mis hijos y a mis nietos les tocó vivir en este tiempo? Mas para este tiempo has nacido. Este día tú puedes cambiar tu historia. Lo que tú has atravesado tiene un propósito en tu vida. Y si tú tienes el compromiso con ese propósito, tú vas a ser una persona útil en el reino de Dios. Seamos entendidos en los tiempos como los hijos de Isaacar. No pierdan su momento, hermanos. No pierdan, amigos, su momento. Pues Dios está mudando las atmósferas. Y me gustó que Kelvin cantó esa alabanza. La atmósfera está cambiando ya. Satanás fijó un destino para hacernos la vida miserable e imposible. Pero Dios tiene otro plan. Aún los hombres, hermanos, establecen decretos contra nosotros, como fue el caso mío, que mi médico estableció un decreto de accidente contra mí. Un decreto tiene que ser hablado, otorgado por una autoridad para que tenga efectividad. Es como una puerta con un cerrojo que solo pasa lo que es permitido. No solo se produce en el mundo físico, sino que también en el mundo espiritual. Pero nosotros somos portadores del poder de Dios, de la mayor autoridad que está en nosotros, porque somos reyes y sacerdotes de nuestro Dios. El otro día yo miraba un programa que me gusta mucho, Es Sobrenatural se llama, y mostraba este siervo, el Hubert Dunn, que le decía yo a Ricardo, nosotros fuimos ahí, es algo imponente. Y cómo aquellas turbinas se mueven y cómo genera luz para varios, no solo para California, sino para varios otros estados. Y le decía, Señor, si nosotros tenemos mucho más poder dentro de nosotros que eso, y no lo usamos, nos pone contra la pared. Yo estuve meses contra la pared, viendo ese techo, llorando, sintiéndome inútil, incapaz, ya no sirvo, ya no voy a servir, soy desechable ya, soy una carga. 1000 cosas pasaron por mi cabeza. Y mírenme aquí. Gloria a Jesús. Tuve una batalla tremenda esta semana, pero aquí estoy, para la gloria y honra del Señor. Hoy vamos a lanzar una orden superior en contra de los decretos que nos fueron establecidos, hablados y escritos. Jesús dice, toda autoridad les he dado para hacer mucho más allá de lo que yo he hecho. Él nos ha dado autoridad para anular decretos por medio de su sangre. Pero la autoridad tiene que ser revelada para ser usada. Si usted no tiene la revelación de la autoridad, usted no la puede usar. Alíñense a la perfecta voluntad de Dios, que es buena y agradable. Si estás pasando, mi hermano y amigo, muchas pruebas, es porque quizás el diablo hizo un decreto contra ti o contra tu familia, que tú lo permitiste. Y en este momento yo te diría, analiza, tienes un tiempito, un paréntesis, para que tú analices tu vida y puedas identificar qué decreto el espíritu de Amán, porque el espíritu de Amán sigue en operación, estableció contra ti, contra tu familia, contra tus finanzas, contra tu iglesia, para que revoquemos los edictos
Puede ser un edicto de muerte, de miseria, de pobreza, de soledad, de escasez, de dolor, de corrupción. Cada uno de ustedes tiene su propio decreto. Yo les diría, si alguien de los que no he dicho yo, ¿alguien me puede decir algún decreto? De divorcio, muerte temprana, suicidio, esterilidad, depresión, ansiedad, violación. Les voy a contar un caso. Entonces, si usted ya sabe, identificó el suyo, la iglesia de Cristo es la luz en medio de las tinieblas, pero por ignorancia la luz no ilumina. Vamos a decretar lo contrario a la obra de Satanás, porque la iglesia tiene la autoridad de derogar alcoholismo, adicciones, los decretos que Satanás estableció contra la familia, nación y la iglesia. Decretos de brujería, de hechicería. Usemos la autoridad que Dios nos ha delegado, pues las maldiciones no se pueden activar sin causa. El pecado es lo que da el derecho legal a Satanás para que en el mundo espiritual él pueda operar con legalidad. Ya sea en el cielo o en el infierno, lo que tú hagas le da derecho a Dios o al enemigo. Y les voy a, ya para terminar, les voy a contar un testimonio que impactó profundamente mi corazón. Una pastora la invitaron a predicar a una iglesia y ella llevó su niña. Mientras ella estaba predicando, unos hombres tomaron su niña, se la llevaron de ahí y la violaron. Esta predicadora cuestionó a Dios y le dijo: ¿por qué no cuidaste mi hija? Si yo lo que estaba haciendo era sirviéndote. En ese momento Dios le muestra una visión y en la visión ve a un ángel que está peleando por la niña para defenderla. Y un demonio saca un acta de decretos y le dice: no puedes defenderla, porque el abuelo de esa niña es un violador. Parece horrible, pero es real. ¿Cuántos decretos hay contra nosotros que venimos arrastrando como cadenas de nuestros ancestros y no nos damos cuenta que solo a través de la revelación nosotros los podemos cancelar? A veces no son nuestros pecados, sino los pecados de nuestros antepasados los que le dan derecho al enemigo para atacarnos. Por eso, la ayuda del Espíritu Santo es invaluable para poder cancelar decretos que nos son contrarios. He predicado mucho este tema, ustedes lo conocen, ustedes saben que yo lo he predicado, el acta de los decretos, pero no es lo mismo predicar que experimentarlo. Yo lo viví en mi propia carne y es por eso mi anhelo profundo de que ustedes sean libres como yo lo fui. ¿Qué decreto ha hecho el diablo contra ti? Hermano, Jesús no viene por una novia amargada, enlutada, enferma, endeudada, pisoteada por el infierno. Él viene por una iglesia gloriosa. Él viene por una iglesia que seamos una carta de presentación para Él. Porque cuántas veces la gente dice: para ser cristiano como ese, mejor me quedo en el mundo. ¿Verdad? Somos embajadores de Cristo.
representantes de Él en la tierra. Tú conoces el poder de Jesucristo que mora en ti para liberar, para sanar, para restaurar. Cuando Esther se enteró que había un decreto de muerte y de exterminio que hizo contra su nación, ¿qué hizo ella? Convocó en un ayuno. No importa los decretos que hayan enviado contra ti, contra tu familia. Este ayuno, los que lo hicimos, va a romper el decreto en un solo día. Dios va a cambiar muerte en alegría y tiempo festivo. Levántense cada uno de ustedes como un profeta en su casa y ordenen que se vayan de ella la enfermedad, la pobreza, la miseria, la escasez y los conflictos familiares. Que salga de tu casa, de tu vida y de tus generaciones, porque Jesús en la cruz lo venció todo. Clavó el acta de los decretos que te eran contrarios. Hay una orden superior que decretó lo contrario en el nombre de Jesucristo. Quiero que te pongas en pie. Yo lastimosamente no lo puedo hacer, pero estoy parada en el Espíritu. Me decía el Señor, antes de orar por ustedes, que peguen un grito de guerra lo más fuerte que ustedes lo puedan hacer. No un gritito. ¡Griten! ¡Ah! ¡Woo! ¿Saben ustedes que esto no es invento mío? El grito es una de las armas de guerra más poderosas que conmueve el reino de Satanás, que hace que tiemblen los cimientos del reino de Satanás. Amén. Quiero que cantemos esta alabanza y yo después voy a orar. Le decía, Señor, ¿cómo va a ser eso? Yo no puedo pararme, no puedo imponer manos. Yo me puedo parar, pero les cuento que tengo 3 milímetros más pequeña la pierna derecha y entonces me canso demasiado. Me van a tener que... Bueno, estoy pidiendo un milagro de extensión de la pierna, pero no puedo mantenerme en pie mucho tiempo. Le dije, Señor, ¿cómo va a ser? Me dijo, pide mi gloria. En la dimensión del Espíritu hay 3 cosas: la fe, la unción y la gloria. La unción es cuando yo los toco y ustedes reciben por la unción que Dios ha puesto en mí, a través de mí. Pero la gloria es Dios mismo tocándolos a ustedes. Y yo le dije, Señor, tócalos tú mismo. Amén. Y oí algo que también muy lindo, y esto es para los que nos ven a través de las redes sociales. No solo los que están aquí van a recibir lo que Dios puso en mi espíritu, ustedes también lo van a recibir, porque la gloria no tiene distancia. La gloria va donde tú estás, aunque tú no estés aquí personalmente. Así que escuches este mensaje, el día que lo escuches, tú reclama y cancela ese decreto y recibe un decreto contrario al decreto que te está atormentando a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Vieron que ya Dios me sanó mi boca. Gloria a Dios. Ya tengo saliva. Ya pude hablar completamente. Yo no podía hablar ni 3 palabras sin tomar un sorbito de agua. Y este fue el primer milagro. No me hizo ese milagro el Señor, pero fue el primer milagro que yo vi tangible cuando prediqué el único mensaje que les he predicado antes de este. Fue lanzado sobre esta ciudad.
Profetizo que este pueblo vivirá. La boca de Dios está puesta en mi boca. Cuando suelto la palabra, las murallas son rotas. Anulo los decretos del infierno, anulo todo pacto que hayan hecho. Profetizo vida para este pueblo que come mira los huesos secos. Anulo los decretos del infierno, anulo todo pacto que hayan hecho. Profetizo vida para este pueblo que come mira los huesos secos. Rompo maldiciones y todo pacto generacional. Ordeno a los principados que desalojen esta ciudad. Rompo cualquier juramento hecho por mis ancestros que afecte a mis hijos o que involucre a mis nietos. Anulo los decretos del infierno, anulo todo pacto que hayan hecho. Profetizo vida para este pueblo que come mira los huesos secos. Anulo los decretos del infierno, anulo todo pacto que hayan hecho. Profetizo vida para este pueblo que come mira los huesos secos. Anulo toda hechicería, anulo toda idolatría, anulo toda maldición. Te reprendo de yo fuera en el nombre de Jesús. Anulo toda pobreza, anulo toda enfermedad, anulo toda maldición. Te reprendo de yo fuera en el nombre de Jesús. Anulo los decretos del infierno, anulo todo pacto que hayan hecho. Profetizo vida para este pueblo que come mira los huesos secos. Anulo los decretos del infierno, anulo todo pacto que hayan hecho. Profetizo vida para este pueblo que come Si hay un decreto los huesos ancestral sobre sus cuerpos, en este momento, en el nombre de Jesús se anula. Síganlo, síganlo. Se anula, se anula, se anula. Y sucede lo contrario. Y sucede lo contrario. Señor, que tu gloria descienda como llamas de fuego y toque en este momento, quemando todo aquello que el enemigo ha puesto en los cuerpos de este pueblo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, sea hecho por el poder de la sangre del Cordero. La cruz del Calvario te venció. Estás vencido. El acta de los decretos que nos es contraria ya fue crucificada en la cruz del Calvario. Ese decreto de muerte, ese decreto de enfermedad, ese decreto de accidente se anula por el poder de la cruz, por el poder de la cruz. Ahora, recibe, 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 recibe. Araja la raja, irrama sitara, irrama bababara, irrama sindara, ishacalara, irraja. En el nombre poderoso de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, se revierte, se revierte, se revierte, se revierte, se revierte, en el nombre de Jesús. Allá donde Mary está, en el nombre de Jesús. Padre, tú sabes lo que yo he orado por esta mujer. Quiero que Norma Yanet imponga manos sobre Mary Howard.
todo decreto de hechicería y brujería que fue hecho en contra de su cuerpo. En el nombre poderoso de Jesús, sale de él. Ahora rompo las cadenas que viene arrastrando por muchos años de generación en generación. En el nombre poderoso de Jesús. Su cuerpo se alinea a la perfecta voluntad y diseño de Dios para su vida. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Urrocoto shokotorama. Irrequete recata. Irracatahai. Irrajarabasanda. Poder de Dios. 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 En el nombre de Jesús. Siéntense los que ya fueron ministrados. Quiero ministrar pobreza. Pobreza, miseria, escasez. Pasen al frente. Todo lo que el diablo les ha robado. Pasen al frente, por favor. No tengan miedo, no tengan pena. El que no arrebata, no recibe. Si el diablo les está saqueando sus bienes con enfermedades, con pérdidas, hoy ese decreto se revierte en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, la pobreza no edifica tu reino. La escasez tampoco, Señor. Mi Dios, tu palabra dice que tú te hiciste pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. No vamos a vivir un día cada vez arañando lo poquito que tenemos. Porque tenemos un Dios tan grande que no nos da de las migajas que caen de su mesa. Nos da de la mesa del banquete. El Señor Jesucristo está aquí y Él te invita a la mesa del banquete. Él está a la puerta y te llama para que tú cenes con Él. En el nombre de Jesús, yo revierto con la autoridad que tú me has dado, Señor. Todo decreto de pobreza, de escasez, de miseria, de deuda, por decreto de vida en abundancia, porque Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia, no con codicia, sino con gratitud. En el nombre poderoso de Jesús, destruyo todo decreto enviado contra ustedes. Ancestralmente, nací pobre, voy a morir pobre. Eso no es el diseño de Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Reciban por la fe de los tesoros del cielo la provisión que Dios tiene para ustedes. Trabajos, provisión sobrenatural, liberación de deudas en el nombre de Jesús. Y en un solo día Dios cambia tu lamento en baile. Gracias, Señor. Padre, tu palabra dice: no es bueno que el hombre esté solo. Quiere decir que esta no es una de las cosas que para ti son buenas. Señor, te pido en el nombre de Jesús que canceles esos decretos, particularmente en las mujeres, de que van a quedar solas. Padre, tú has prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Hay soledades que son físicas, hermanos, y hay soledades que son espirituales. Esta noche recibe de parte de Dios
la compañía como nunca antes la habías tenido de parte del Señor. Que esos tiempos solitarios tuyos te sirvan para tener una comunión íntima y personal con Él. En el nombre poderoso de Jesús. Señor, quita todo ese velo que miro de oscuridad sobre estas 4 mujeres, 5 mujeres, 6 mujeres y cualquier otra que no pasó. En el nombre de Jesús. Hay una nube de tinieblas sobre ustedes que las cubre y que Satanás ha decretado que van a quedar solas. Pero hoy revierte el decreto al Señor en el nombre poderoso de Jesús. Y le hablo a todas aquellas personas que me están viendo a través de las redes sociales. Todo lo que yo he hablado hoy, recíbalo usted también en su hogar. En el nombre de Jesús.